La semana pasada comenzamos esta serie que se llama ¿Mente de qué? Yo pensaba que me estaban chireando. Mente de reino. Amén, mente de reino. Y las personas que tienen mente de reino son personas que por lo general tienen un gozo. Amén. Como aquel corito que dice: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y así es. Tenemos que estar siempre gozosos, y más que estamos delante, ¿verdad? En la presencia del Señor, aquí en el templo. Amén. Abra sus redes sociales como siempre lo hacemos y ponga una vez más que está en Nación de Cristo. Amén. Tome el tiempo para hacerlo. Amén. Ponga ahí, pues, recibiendo otra porción de la Biblia para renovar mi mente a una mente de reino. Ponga recibiendo otra porción de la Biblia para renovar mi mente a una mente de ¿qué? Dígalo conmigo. Dígalo una vez más. Dígalo cantando. Dígalo. Mente de reino. Y de eso se trata. Amén. De que tengamos una mente como la que Cristo tuvo. Amén. Gloria a Jesús. Sin más preámbulos, quiero iniciar dando una pequeña recapitulación de este mensaje que inicié la semana pasada. Le pido a todos en el nombre de Jesús que apliquemos, ¿verdad?, este versículo que dice en Habacuc 2:20. Si usted solo sabe, dígaselo a la persona que está a su lado. Va Jehová, ¿está en dónde? ¿Calle qué? Cállate, si me está calle delante de él toda la tierra. Así que vamos a aplicarlo hoy, amén, para que usted pueda recibir esa porción de la palabra por la que usted vino en esta noche y pueda ser de esta manera edificado y también pues bendecido, amén. La semana pasada estuvimos analizando este pasaje bíblico que encontramos en el libro de Éfeso, capítulo 4, versículos 16 al 24. Y quiero rápidamente leerlo. Ya lo examinamos la semana pasada. Tomamos el tiempo para meditar en esta porción bíblica. Pero quiero una vez más leerlo. Efesios capítulo 4, del 17 al 24. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Éfeso lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga conmigo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, esta porción
En esta porción encontramos que Pablo está exhortando a la iglesia en Éfeso, porque aparentemente esta iglesia tenía esa mentalidad todavía de gentil, pagana. Y yo estaba haciendo esta pregunta la semana pasada: ¿será que hoy en día estamos sufriendo las mismas cosas? ¿Hay dentro de la iglesia de Cristo personas que se hacen llamar cristianas que todavía tienen esta mentalidad? Claro que sí. Pero Pablo les dice a este tipo de personas, amén, este tipo de personas que siguen pensando de esta manera, tienen el entendimiento entenebrecido. Porque simplemente no quieren saber nada de Dios. Muchas veces pensamos de que, amén, que porque una persona viene a la iglesia quiere saber algo de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia que no quieren saber nada de Dios. Hay personas que tú las tienes que forzar a que vengan a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Amén. ¿Saben que en cada familia siempre hay una persona que está siempre motivando a la familia? No, que vamos para la iglesia. No, que vamos a ayunar. No, que vamos a orar. Siempre hay una persona en una familia siempre animando, exhortando, motivando dentro de la familia a que se hagan estas cosas. Y cuando esa persona se ausenta por X razón, motivo, circunstancia, entonces comienza a brillar exactamente lo que hay en los corazones de muchas personas. Paran de congregarse, no vienen a la iglesia. Entonces sabemos en realidad que en cada familia siempre hay una persona que bueno sería que todos tuvieran ese sentir de buscar, ¿verdad?, de las cosas del Espíritu. Así que hay personas que todavía viven con esa mentalidad, con esa vanidad. La palabra vanidad, estuvimos diciendo que es una persona que no tiene propósito, una persona que le hace falta, que no tiene sentido de la realidad en la que vive. Y es bueno tener metas, objetivos, sueños. No digo que no, pero tenemos que entender que lo primero es lo primero. Y lo primero es que usted no es parte de este mundo, que aquí estamos de pasajeros nada más, dice la Biblia. Amén. Entonces nos hacemos castillitos en el aire y que voy a llegar a ser presidente de los Estados Unidos y que voy a ser, no sé si me estoy explicando. O sea, comenzamos a hacer y vivir en una fantasía, creamos un mundo de fantasía que luego después se desborona, porque el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra no era para eso. Dios tenía otro propósito en tu vida y se va a cumplir el propósito de Dios y no el tuyo. Alaba que Él vive, alaba lo que Él vive, amén. Nadie alaba. Pero el apóstol Pablo le sigue diciendo a esta iglesia: pero ustedes sí conocen y saben, así que como saben, verdaderamente despójense. Ustedes saben, muchos de ustedes han pasado por la escuela, han tomado estudios bíblicos, así que si ustedes saben, entonces despójense del viejo hombre. No sigan viviendo de la misma manera, les dice el apóstol Pablo, sino que renuevan su mente. O sea, si no hay una renovación de mente, no hay cambio. Usted no se puede vestir del hombre espiritual si usted no cambia su mente a una mente de reino. Dígalo conmigo, mente de reino. Y de esta manera, cuando tenemos una mente de reino, entonces tendremos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. Amén. ¿Lo tenemos ahí? No me gusta esa versión. ¿Qué versión es esa? Mire lo que dice la versión que yo tengo. 1960. Mire la versión que dice: mas el hombre animal, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque cuando un hombre es un animal no entiende las cosas espirituales.
Pastor, ¿me está ofendiendo? No, simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Esta es una versión 1960. A mí me gusta más esta versión. Porque el hombre animal, cuando la Biblia habla del hombre, también se refiere a la mujer. ¿Sí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque son locura. Es una locura estar viniendo a la iglesia. Es una locura ser parte de una casa de luz. Es una locura estar en reuniones de oración. O sea, no podemos, un hombre natural o animal no puede entender este tipo de cosas. ¿Qué es eso de mantener al pastor con las ofrendas y los diezmos? Hay gente que dice eso cuando no sabe que la Biblia es que manda eso, no uno. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas cosas que no entendemos porque las vemos de un punto de vista carnal y no entendemos. Y sigue diciendo, la Biblia dice, dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. He ahí el detalle. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a tener la mente de Cristo, y por lo tanto no vamos a tener una mente de, dígalo conmigo, reino. Diga conmigo una vez más. Vamos a poder ver entonces las cosas de una perspectiva espiritual y no terrenal. Una persona terrenal anda en la vanidad de su mente, como estaba diciendo el apóstol Pablo, y por eso las cosas del Espíritu les son locura, no las entienden. Una persona terrenal pone las cosas de esta tierra antes que el reino de Dios. Para él o para ella lo primordial es lo material, lo que se ve, lo que puede tocar, lo que puede palpar. Eso es lo verdaderamente real para él o para ella. Así piensa una persona en su carne, una persona o un hombre o una mujer, como dice la Biblia, animal o natural, como usted quiera decirle. Una persona terrenal conoce más de las cosas de esta tierra que las cosas del reino de Dios. Estuvimos entrenando algunos hermanos hace unos meses atrás para que aprendieran a evangelizar. Sí. Y pusimos un video, y en este video les estaban preguntando a unos muchachos jóvenes que dijeran los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan de ese segmento, de ese video? Los que estuvieron conmigo recibiendo esas clases. Y en este segmento, amén, alguien le hizo unas preguntas a estos muchachos y le preguntaron los 10 mandamientos. Y vaya, creo que si dijeron 1 o 2 mandamientos, estamos hablando, le preguntaron como a 5 o 6 muchachos que habían ahí. De estos 5 o 6 muchachos, tal vez 1 o 2 de ellos dijeron un mandamiento o 2 mandamientos. Eso es todo. Y después le preguntaron a ellos, a esos muchachos que estaban ahí, dame las marcas de todas las cervezas que tú te sabes de memoria. Ay, Señor. Estos muchachos comenzaron a decir Budweiser, Busch, Corona, Heineken, ¿qué más? Moonlight, todas las cervezas que ellos se conocían, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos no sabían nada. De la palabra de Dios no sabían nada. Amén. No sabían nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mente amén, terrenal. Saben más de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. Porque su afán, o el afán de estas personas que son terrenales, no es el reino, no es servirle a Dios, son sus estudios. Y no hay nada de malo con estudiar. Pero cuando tú dejas de
de congregarte, de servirle al Señor por estudiar, entonces estás poniendo las cosas terrenales primero antes que las cosas espirituales. Las personas que se afanan en lo terrenal son aquellas personas que por trabajar dejan de congregarse. Yo creo en un Dios que hace maravillas, un Dios que abre puertas. Y si el trabajo que tú tienes no te permite congregarte, yo creo que mi Dios puede darte un trabajo mejor. Sí, tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Un Dios que le dijo al viento, pará, y se paró. Que le dijo al mar, parate, y se calmó. Ese es el Dios que nosotros le servimos, al cual nosotros alabamos, en el cual nosotros confiamos y creemos. Una vez más, personas que piensan en lo terrenal son personas que solamente piensan en sus familias. Pastor, ¿cómo que la familia? Mira, ¿quién te dio la familia que tú tienes? Entonces, ¿con quién tú tienes que estar agradecido y servirle o a servirle? Hay gente que yo conozco que han dejado de servirle al Señor porque estas son las escuchas que yo he escuchado. Es que yo no tengo tiempo porque primero está mi familia. Creo que yo les conté hace unos días atrás con respecto a un joven que no sé si fue acá o fue durante los estudios, que este joven, hace muchos años atrás, este joven comenzó a congregarse en la iglesia y a servirle al Señor. Eventualmente, ellos le estaban pidiendo, porque estaba casado, ¿no? El muchacho, le estaban pidiendo al Señor un varoncito. Eventualmente el Señor contestó la petición, pero luego que nació el varoncito se dejó de congregar. Y le preguntamos, ¿por qué no sigues congregándote? Y esta fue la respuesta que nos dio él: es que yo tengo que tener tiempo para mi familia. Y desgraciadamente, pues, como no honró al Señor, el Señor lo que le dio, vaya, yo no sé lo que pasó, lo que sí sé que el Señor, ¿verdad? El niño cayó con un cáncer. ¿Por qué sé? Porque el muchacho nos buscó para que oráramos por él. Pero vamos a que este muchacho, ¿verdad? Dejó, ¿verdad?, que su familia se interpusiera entre la relación que él tenía con Dios. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que permitir, tú tienes que dejar que Dios sea primero en todo lo que hagas en tu vida. Ni tu familia. No puedes poner como excusa a tu familia. Dios tiene que ser primero en todo. Hay personas que también se afanan en sus negocios. Dios te da un negocio. Si Dios te da un negocio, trata de manejar bien tu negocio para que no afecte el servirle al Señor. O sea, tu vida espiritual debe estar siempre 100% conectada con el Señor. No permitas que tu negocio sea un tropiezo para tu vida espiritual. Hay personas que se afanan en los deportes, por la televisión, por las redes sociales, increíblemente. Personas que se afanan por ir de shopping. ¿Y dónde anda? No, es que me fui de shopping. No, lo primero es el reino de Dios. No estoy diciendo que es malo ir al mall. Lo que estoy diciendo es que tenemos que poner nuestras prioridades correctas. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25. Yo quiero que usted en esta noche abra su mente. No permita que el enemigo le robe el mensaje que Dios tiene para su vida. Usted hoy va a recibir revelación de parte de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor nos enseña lo siguiente. Amén. Dice, por tanto os digo, léalo conmigo, a ver, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta el Señor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Y escuchen la palabra afane, diga conmigo la palabra afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Vuelve a preguntar, pero ¿por
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí el Señor nos está enseñando un principio de reino. Cuando una persona se afana, no es una persona que tiene mente de reino. Usted está entendiendo. Aquella persona que se afana por trabajar, aquella persona que se afana por sus negocios, aquella persona que se afana por los estudios, por su familia, por lo que sea, cualquier persona, escúcheme bien, que se afane en cualquier cosa que tú te vayas a afanar, simplemente va contrario a lo que nos enseña la palabra del Señor. Esto es mente de reino. ¿Pero por qué? Más adelante vamos a entender un poquito mejor por qué el Señor nos manda a no afanarnos. Dice en el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres? Cuando tú te afanas, tienes poca fe. Cuando nosotros nos afanamos, tenemos poca. Usted está viendo que el afán es lo contrario de la. Porque tengo duda que Dios me va a ayudar. Es que hay gente que, no, es que yo tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, nadie te está diciendo que no trabajes, pero no le vayas a robar al Señor tu tiempo, el tiempo para que tú le sirvas al Señor, porque te estás afanando en tus cosas. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vistiremos, porque los gentiles, escuché bien, porque los gentiles, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los gentiles? Los paganos. Mire cómo piensa el hombre terrenal, el hombre animal, el pagano, porque los gentiles, ¿qué buscan todos ellos? Buscan todas estas cosas. O sea, no podemos pensar como ellos piensan. Nosotros dependemos de Dios y no de nuestras propias fuerzas. No dependemos de nuestro jefe. No dependemos de lo que está en el banco. Un día un hermano me llamó y me dice, pastor, me dice, cuénteme mi hermanito, le digo yo. Pues fíjese que tengo la cuenta en cero, me dice. O sea, todo lo que, porque yo pues, algunos saben que yo pues hacía impuestos, ¿verdad? Impuestos aquí en los Estados Unidos. Yo hago y he sido preparador por muchos años, sin embargo, no me gusta hacerlo, prepararlos para la iglesia. Les explico por qué. Yo soy su pastor y usted no quiero que me vea como su preparador de impuestos. Sí, hay muchas cosas que yo he hecho a través de mi vida. Dentro de ellos, papeles de migración, para aquellos que no sabían. Amén. ¿Soy abogado? No soy abogado. Pero sí he hecho papeles de migración, preparador de impuestos, tengo licencia de bienes y raíces. O sea, muchas de las cosas que yo he hecho, ¿no? En las que me he desenvuelto, pero a mí no me gusta pues preparar los impuestos para aquellas personas a cuales yo pastoreo. Pero este varoncito es parte de otro redil y me llama y me dice, porque yo le he hecho los impuestos, pastor, me devolvieron tanto, me dice, pero ahora mi cuenta está en cero. Pues póngase a orar, mi hermano, le digo yo, que el Señor va a abrir puertas y usted va a ver cómo la mano del Señor se va a manifestar y el Señor le va a proveer todo lo que usted necesita. No se afane, no se preocupe, todo está en las manos del Señor. Amén. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y después dice, y finaliza el versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Note que lo primero que tenemos que hacer como hombres con una mente renovada, con una mente del reino, es buscar el reino de Dios. Y muchas veces hacemos lo contrario. Actuamos como los gentiles, como los paganos.
Y tenemos que cambiar esa forma de pensar. Tenemos que comenzar en el nombre de Jesús a pensar como Cristo pensaba. Cristo solo pensaba reino, dormía reino. Pero no solamente Cristo, Pablo igual, los apóstoles igual. O sea, han habido hombres de Dios que simplemente han tenido esa mente, se han enfocado en el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia dice lo siguiente. Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús que cuándo había de venir el reino de Dios. Y mire lo que el Señor Jesucristo les contestó. Porque hay mucha gente que piensa de esta manera. ¿A dónde está? Si yo le pregunto a usted, ¿a dónde está el reino de Dios? ¿Qué usted me va a responder? Levante la mano el que quiera responder. El que pueda responder, el que sabe dónde está el reino de Dios. Me dieron ahí en tu mente, dice. ¿Dónde está el reino de Dios? Mire, lo que usted va a recibir una revelación aquí en esta noche. Ponga atención, no se me duerma. Lucas 17:20. Dice, preguntando por los fariseos. En otras palabras, los fariseos se acercaron al Señor para preguntarle ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, sin avisar, ni dirán, helo aquí y helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. Hello. El reino de Dios muchas veces pensamos que está distante, que está en el tercer cielo y Dios no nos escucha. No, pero el reino de Dios, Jesucristo, que estaba entre nosotros, cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, para que usted entienda, el reino de Dios se está haciendo presente. Si oras por un enfermo y el enfermo es sanado, es porque el reino de Dios se manifestó. Cada vez que tus oraciones son contestadas, es porque el reino de Dios se está manifestando. Cada vez que Dios se glorifica en tu vida, el reino de Dios se está manifestando. Jesucristo quería enseñarnos esto. Pero usted sabe una cosa, Satanás se ha robado el mensaje del evangelio. Porque cuando Jesucristo comenzó a iniciar su ministerio, lo primero que él predicó fue lo siguiente. Marcos 1:15 dice que Jesucristo, cuando inicia su ministerio, decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. En la religión, evangelio. ¿Qué se había acercado a nosotros? ¿Qué se había acercado a nosotros? El reino de Dios. El evangelio es simplemente el mensaje del reino. La Biblia dice que nos enseña que evangelio es una palabra en griego que significa buenas nuevas. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado y creed en las buenas nuevas del reino. Prácticamente lo que está diciendo. El hombre terrenal es quien ha hecho religiones. Jesús nunca vino a predicar ninguna religión. Jesús vino a predicar el reino de Dios y el evangelio, que son las buenas nuevas. Así es como funciona. Entonces, cuando nos afanamos, Dios no se puede manifestar. No sé si me estoy explicando. Dios quiere manifestar su reino en tu vida, pero cuando estamos afanados en nuestros asuntos personales, Dios no se manifiesta. Dios no manifiesta su reino.
¿Usted sabe cuándo es que nosotros verdaderamente buscamos el reino de Dios? ¿Cuándo es que nosotros como humanos, con nuestra mente natural, buscamos el reino de Dios? Cuando todos nuestros recursos los hemos acabado. Cuando el doctor te dice, ya no tenés, te quedan unos pocos días. Cuando el abogado te dice, no te van a dar los papeles de tu residencia. Entonces venimos y comenzamos. Entonces, o sea, no estoy hablando, esto no pasa en todos los casos, pero la gran mayoría de cristianos, escúcheme bien, en la iglesia, cuando ya se les acaban los recursos, prácticamente buscan el reino de Dios. Cuando tiene que ser lo contrario. Dios quiere que dependamos de Él. Ponga atención, Dios quiere que tú, que yo dependamos de Él. Padre, este trabajo, Padre, este asunto no es mío, está en tus manos. Entrégale tu familia a Cristo, entrégale a tus hijos a Cristo. Pero hay gente que viene, te las entrega y andan preocupados. Hello. Preocupación es sinónimo a afanarse. Prácticamente. Amén. Comienzas tú a afanarte, a preocuparte por tu familia cuando ya supuestamente se la entregaste a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A dónde está el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Y cuándo es que se manifiesta? Cuando el Espíritu Santo se hace presente. Amén. Entonces el reino de Dios se está manifestando. Cuando usted ora por un enfermo, y yo no entiendo por qué a la iglesia no le gusta orar por enfermos. De esta manera nosotros estamos haciendo que el reino de Dios sea manifestado. Cuando tú estás escuchando una adoración y tú comienzas a llorar y de repente sientes algo pero tan bello dentro de ti, comienza entonces a manifestarse, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y comienzas a hablar en lengua, y entonces comienza el reino de Dios a manifestarse. Así es como funciona y así es como el reino de Dios se manifiesta. Hello. ¿Cuántos quieren verdaderamente que el reino de Dios se manifieste? Entonces busca del Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? Escúcheme bien, por algo que a muchos no les gusta hacer. Las reuniones de oración, muchos brillan por su ausencia. ¿Por qué están callados? El que cayó otorga, dicen por ahí. Nosotros lo ponemos en el WhatsApp, no escondemos. Doris Santo, mira, tenemos oración, no le digas a nadie. Irene, no. Ahí lo publicamos en el WhatsApp, en el chat de la iglesia, y muchos brillan por su ausencia. Buscar el reino de Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Busca el reino de Dios y Él se va a manifestar. Mira, cuando el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo lo siguiente, y ya vamos a terminar. Ponga atención, mire. Padre nuestro que estás en el cielo, y después dice, santificado sea tu nombre, y después dice, venga a nosotros tu reino, hazte presente, manifiéstate. Es algo que debemos hacer cada vez que estemos orando, pedirle a Dios que se manifieste en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en nuestras finanzas. Escúcheme bien, Dios te puede dar todo. ¿Te hace falta sabiduría? Dice la Biblia que tenés que pedirla. ¿Qué es lo que te hace falta? Póngate de pie esta noche. Ponte de pie. A ver, lea conmigo Mateo, capítulo 6, del 9 al 10. Léalo conmigo. Padre nuestro.
pero hágalo con ganas. Padre nuestro. Pero abra su boca. Él no es su padre. Y entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Quiere que su reino se manifieste en tu vida.